va? Hola, Guille, ¿cómo estamos? Hace tiempo que venimos hablando del tema de la salud mental. No digo que el caso San Cristóbal haya sido un detonante, sino que me parece que viene de arrastre, de mucho más atrás. Se planteó el tema de la tecnología, el tema de muchas veces la soledad, de diversas cuestiones que ponen sobre la mesa el tema de el autoinfligirse o el tema del quitarse la vida. Un tema que tiempo atrás era un tema tabú. No había que hablar por el efecto contagio, ¿no? No había que hablar con el efecto contagio. Sí. Fundamentalmente esto pasó en muchos pueblos chicos de la provincia de Santa Fe. Y no tan chicos, ¿no? Y En no el tan norte chicos. de la provincia, Reconquista, Pero siempre llamaba Reconquista, Avellaneda, Vera, prendían luces. Pero como era una cifra oculta, claro, nunca teníamos dimensión. Aparecía por allí, alguien se animaba a publicar el caso de un suicidio, el de un adolescente, el de una persona mayor, pero no había, por este mismo mito, ¿no? Por este tabú. Este mito de no hablar de esta cuestión, pero me parece que hoy en día hay que ponerlo sobre la mesa, hablarlo, ¿no? Y cómo inciden determinados factores, la falta de socialización, por ejemplo, y el último índice de gestión de la Fiscalía Regional Santa Fe, que incluye números de la provincia, hablan de un número escalofriante. Así es. De suicidios en comparación con otras muertes violentas. Así es. Cumpliendo con su obligación, la fiscal general de la provincia, Cecilia Branicich, presentó su informe de gestión 2025 y aparecieron, en el caso de las muertes violentas, estos números. El 46,5% de las muertes violentas eran suicidios. ¿De cuánto estamos hablando? Y estamos hablando de casi 4 suicidios cada 5 días en la provincia de Santa Fe. Sí. Perdón, 5 suicidios cada 4 días, es 1,23, 418 suicidios en toda la provincia. Es decir, por cada 4 días, 5 personas se suicidan. Quizás, como hay algunos, como han explicado algunos fiscales, la cifra impresiona porque se redujo la cantidad de homicidios, pero el valor absoluto es lo que llama la atención. Uno desconoce cuáles son los parámetros internacionales, si es que hay parámetros, si es cuándo se mide la enfermedad de una sociedad a través de los suicidios. Pero bueno, esto de que cada 4 días 5 personas se suicidan en la provincia de Santa Fe es una cosa tremenda. Y por su parte, pues los fiscales regionales fueron dando sus respectivos informes. En lo que corresponde al departamento de la capital, a la Fiscalía Regional 1, allí era un suicidio cada 3 días. Es decir, en Santa Fe, en la capital, en San Jerónimo, en Las Colonias, en San Justo, en el departamento Garay. Bueno, toda esa zona que comprende a la Fiscalía Regional 1, una persona, cada 3 días alguien se suicidaba, ¿no? Realmente son impactantes las cifras, a uno lo deja anonadado y piensa, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, para charlar sobre este tema hemos invitado a Emiliano Ávila Castro, que es psiquiatra especialista en suicidios, presidente de la Asociación de Psiquiatría de Santa Fe, para que nos ayude a pensar qué está pasando. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente es una cifra que asusta, ¿no? Cuando uno lo ve, como decías vos, en números absolutos. Y es como una punta de un iceberg que se fue como poniendo en evidencia tras sí. Es verdad, nosotros cuando hablamos de medicina legal de las muertes violentas, la causa de las muertes violentas, una de las causas es por homicidios, otra por muertes en accidentes viales y el resto por suicidios, digamos, son las 3 causas de muertes violentas. En la práctica sucedía que siempre quedaba por detrás, ¿no? El suicidio quedaba por detrás, tanto de los accidentes, los fallecimientos por accidentes, como de los homicidios. Al ir bajando la tasa de estas 2 primeras, deja en evidencia el fenómeno inverso, que en realidad la curva fue ascendiendo claramente desde la pospandemia
claramente fue en ascenso en el fenómeno del suicidio, y eso lo veíamos tanto en la práctica como en la bibliografía, ¿no? que empezábamos a consultar. Entonces, enfrentamos un proceso y un fenómeno muy complejo que, bueno, el primer paso que yo creo que es sumamente importante es esto que también nombrabas al inicio, ¿no? Esto de hablar sobre el suicidio y desmitificar un poquito esto de decir, bueno, si yo hablo sobre el suicidio, hablo de las causas, hablo de qué es lo que envuelve al fenómeno y lo que un poco funciona como caldo de cultivo de este fenómeno del suicidio, voy a provocar un efecto contagio. Y en realidad es todo lo contrario. Y uno de los primeros mitos que hay que desterrar. Si yo hablo de suicidio y hablo de crisis en salud mental y hablo de crisis afectiva o crisis emocionales, lo que voy a estar logrando es que muchas personas puedan identificarse con estas cuestiones, que puedan aliviar su tensión, que puedan buscar ayuda en forma precoz. Entonces, es el primer paso de empezar a trabajar en prevención en este sentido. Emiliano, si tuvieras que enumerar, yo no sé si llamarlo causas, ¿no? Pero, sí. o predisposición, la verdad que no sé cuál de las dos palabras ubicar, ¿no? ¿Cómo lo sintetizarías? Es muy difícil porque, como digo, es multifactorial, entonces es un fenómeno muy complejo, no hay una sola causa, sí hay factores de riesgo, en donde nosotros tenemos que ir prestando atención, ¿no? Cuando vamos sumando estos factores y viendo que estos factores se van sumando en un caso determinado. Entonces tenemos un montón de situaciones que están demostradas y que tienen evidencia y rigor científico, no solamente en nuestra área, en el departamento de la capital o provincia de Santa Fe, sino que también a nivel nacional. Nosotros formamos como una red de suicidólogos que nos dedicamos a seguir el fenómeno en toda Argentina, y si bien hay cuestiones que pueden ser algunas cuestiones y características locales, en general se repiten varias cuestiones en cuanto a riesgo, y una de las principales, por ejemplo, tiene que ver con, bueno, los factores, por ejemplo, de consumos problemáticos, y no solamente estamos hablando de consumos problemáticos de sustancias ilegales, sino que también estamos hablando de consumo problemático de alcohol como fenómeno y factor desinhibidor muy importante y depresor importante. Claro. No se habla del efecto depresor del alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y provoca o potencia los factores que, por ejemplo, generan una depresión. Entonces, no toda persona que se suicida es porque tiene una depresión o está depresivo. Sí es verdad que es la causa más frecuente, porque un 60% aproximadamente puede cumplir los criterios diagnósticos de una depresión, pero hay un 40% que no. Entonces hay un montón de personas que no tenemos esas características. Desde el desconocimiento y la brutalidad que puede llegar a ser esta expresión, ¿no? Porque uno no conoce, pero recién mencionabas el tema de, vamos a hablar de consumos problemáticos de cocaína, de marihuana. Sí. Hoy hay una tendencia a quitarle peso, ¿no? de desdramatizar. Alguna línea de cocaína, un porro, 2 porros, 3 porros, no hacen, ¿no? Y sin embargo, uno pareciera, o por lo menos ha tenido la idea, cuántas veces hemos escuchado que aquel que consume por allí tiene esa adicción o esa pulsión a volar, ¿no? a tirarse, a arrojarse al vacío. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Se ve precisamente en estos números? Se ve, completamente se ve. Una gran mayoría de los casos tenemos no solamente el consumo en forma crónica de este tipo de tóxicos, sino que también lo que podemos encontrar es en el acto en sí, en el último acto, ese último acto impulsivo del suicidio, la presencia del tóxico en ese momento, como factor gatillo y desinhibidor, que provoca como, ¿no? el tomar coraje, entre muchas comillas, para poder hacerlo. Entonces, el uso de este tipo de tóxico está muy implicado, como decía, ¿no? Provoca excitación, provoca desinhibición y provoca obviamente una especie de niebla mental en cuanto a la capacidad de razonar. Entonces también es importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo, vos decías, bueno, hay cierta
naturalización, ¿no? Del consumo, del uso. Sí, pasa mucho, por ejemplo, con la marihuana, ¿no? Que está como muy instalada y realmente los efectos son muy nefastos, no solamente con esto de provocar o aumentar el riesgo suicida, sino que también aumenta el riesgo de desencadenamiento de un montón de patologías mentales como esquizofrenia, depresión, afecta la parte cognitiva con la atención y la concentración. O sea que lo del porrito no es tan inocuo. Por supuesto que no es inocuo. Ahora, todo lo contrario. Emiliano, yendo al otro extremo de lo que plantea Osvaldo, ¿no? Porque vos hablás de, bueno, prácticamente nublar la capacidad de poder discernir. Te hago una pregunta. ¿El suicidio avisa? Es decir, puede haber pensamientos suicidas en estado, yo diría, de lucidez, a ver si me entiendo en la pregunta. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos, nosotros llamamos semiología en psiquiatría, que tiene que ver con las características que tiene cada función mental. En esas funciones mentales, el pensamiento, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una cuestión relacionada a la muerte, estamos pensando en la muerte, hay distintas formas de pensar en la muerte. Una cuestión muy distinta es tener fantasías de muerte, es decir, bueno, como esa expresión de decir, quisiera no estar más, o estoy cansado de estar, ¿sí? Como algo muy genérico, vago. Y después de ahí hay como un abanico creciente de intensidad en esa idea que pasa de la fantasía, pasa a ser una idea de muerte, bueno, estoy pensando en la muerte, y esa idea a veces pasa a ser una idea con intención suicida, bueno, me quiero matar. O sea, eso es distinto en cómo uno lo piensa y cómo uno también lo puede evaluar. Entonces, todas esas características de pensamiento son pensamientos totalmente con un juicio normal de la realidad. No tiene que estar uno fuera de sí para tener este tipo de pensamiento. Entonces, por supuesto que el modo de abordarlo, y por supuesto que nos da mucho más tiempo el abordaje en las personas que tienen una fantasía de muerte o una idea de muerte, que todavía no consolidó esa intención o esa planificación suicida. Entonces, por eso es tan importante hablar y también desde el otro lado poder captar esos signos de alarma, porque muchas veces hay signos de alarma, hay avisos previos, pero uno los pasa por alto muchas veces. Entonces, por ejemplo, el año pasado estuvimos de la asociación trabajando mucho con los médicos de guardia, con los médicos de los hospitales generales o las guardias generales, donde muchas veces, porque a ver, el paciente muchas veces no llega a la consulta especializada con un psicólogo o un psiquiatra que le habla a ver qué estás pensando, cómo lo podemos hablar, cómo lo podemos aliviar esa tensión de lo que estás pensando. Muchas veces llega a la guardia general, no tiene ninguna patología clínica, listo, se va a la casa, se perdió la oportunidad. Entonces, y así en un montón de situaciones, porque un compañero de nuestro trabajo, porque un compañero de la escuela, por un compañero de la universidad, está hablando sobre esto y uno dice, no, mejor no digo nada porque capaz que fomento la idea suicida. Y no, la verdad que no. Es importantísimo poder detectarlo y poder hablar sobre esto. Y obviamente aconsejar una ayuda profesional. Ahora, ¿eso se elabora con el tiempo o eso se decide de un día para otro? Generalmente se elabora con el tiempo. ¿Sí? Bueno. Se elabora con el tiempo. Porque ahí puede jugar la ansiedad, la incertidumbre, la frustración, el engaño. Sí, es decir, y además pueden jugar factores desencadenantes como crisis, y me refiero a crisis puntuales, crisis vitales que se ven muy frecuentemente en las personas que han tenido un suicidio consumado, que es una crisis financiera, por ejemplo, en estos tiempos de tanta crisis económica, que existe y coexiste con nosotros día a día, y por supuesto también crisis emocionales, crisis de pareja, ruptura de pareja, se ve muy frecuentemente como fenómeno también que puede desencadenar una decisión de este tipo. Porque acá lo que juega mucho psíquicamente es la desesperanza, es decir, cuando una persona no ve una salida, no ve una luz al final del túnel y no ve esa posible salida a un problema, bueno, ahí es donde empieza a ver la realidad con una anteojera negra y teñido de ese pesimismo del cual no puede salir sin ayuda, ¿no? Cuando presentábamos este bloque decía, normalmente uno se enteraba de algunos casos en el norte de la provincia que eran los que encendían alarmas, y los rangos etarios se ubicaban en la adolescencia
y en las personas mayores. Ahora con estas cifras que son tremendas, ¿cuál es el rango etario más afectado por los suicidios? El rango etario más afectado entre 20 y 50 años. Es el más prevalente. Y a su vez, en el hombre hay una relación de, por cada mujer que se suicida, hay casi llega a 3 hombres, ¿sí? Es decir, el hombre se suicida más que la mujer. Lo que es impactante también, y que si empezamos a hacer números, ustedes hablaban de los suicidios consumados, y también tenemos que pensar que por cada suicidio consumado hay 17 intentos de suicidio, entonces que también van a recibir atención y que también están en riesgo porque es mentira que el que intenta no lo va a lograr o que amenaza no va a suicidarse. Eso también es un mito que hay que desterrar. Entonces, imagínense también la cantidad y lo que significa también para la cuestión de salud pública, ¿no? Es un problema de salud pública esto, y que va a ser cada vez más creciente por esa tendencia que estamos observando. ¿Y en el mundo qué? Porque nosotros, en esto de los mitos y de frases hechas, que no sé si son tan hechas, ¿no? Los países nórdicos por su depresión son los que tienen más tendencia suicida. Bueno, tienen menos problemas también. También tienen menos problemas, pero bueno, tienen problema más tiempo como pasa por otro pensar. lado. Tienen más tiempo para pensar. Hay una media que podría llegar a decir, bueno, acá se encienden las alarmas. Sí, en los países nórdicos, como ustedes dicen, tienen cifras altísimas de suicidio, pero bueno, están trabajando hasta individualmente a nivel de su sociedad, ¿no? Y obviamente tienen los recursos también, otros tipos de recursos para poder hacerlo. Aún así, les cuesta mucho hacer prevención y bajar los índices, bajar la tasa de suicidios. Pero sus curvas están descendiendo lentamente. La nuestra claramente está en ascenso. Entonces, bueno, es algo que nos está marcando un poco el punto de qué es lo que está sucediendo. Emiliano, ¿cómo juega hoy en día, digamos, en esa intención de quitarse la vida, la falta de sociabilización a través de estos instrumentos, es decir, la soledad, es decir, la falta de el mano a mano con el recurso humano, ¿no? ¿Cómo juega este tema, ¿no? Y esto lo vimos muy presente en la investigación del caso San Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo está jugando esto? La soledad de quien hoy no se comunica mano a mano con vos, sino se comunica con un grupo que no sabe ni quiénes son. Sí, tal cual. Hoy hablábamos un poco de esto de que hablar para aliviar la tensión y poder bajar un poco el riesgo. Bueno, esto aplica lo mismo. Es decir, muchas veces, y si estamos hablando de la población adolescente, que es la que más consume, ¿no?, en forma masiva las redes, las aplicaciones, y sí, muchas veces es el lugar donde a veces vuelcan este tipo de ideas y no los vuelcan en la casa o no los vuelcan en ningún tipo en la escuela, en ningún lado, y dicen, che, pero yo lo veía bien y pasó esto, ¿no? Bueno, justamente es muy importante el tema de las redes. Es también una oportunidad en donde, bueno, habría que ver de qué manera intervenir como para poder hacer más prevención desde ese lado, pero también es importante psicoeducar, por ejemplo, a los chicos que están en las redes y que se hablan entre ellos, decir, bueno, detectar también cuando una persona está hablando en estos términos para, ¿no?, poder abrir un poco el paraguas y avisar a alguien responsable de que esto está sucediendo. Pero las redes es un fenómeno complejo en el cual yo creo que además de todo esto, que es lo más literal, también está una cuestión subyacente que estamos viendo, por ejemplo, yo le decía hoy, bueno, vengo de mi consultorio, en el consultorio, en lo que tiene que ver con la psiquiatría clínica, estamos viendo chicos cada vez más jóvenes necesitando ayuda psicológica, psiquiátrica, con medicación. Estamos viendo chicos con baja tolerancia a la frustración, chicos que tienen el mensaje de, sí, es verdad, el celular, o los no sé, streamers o gente exitosa, en la cual, bueno, por esas circunstancias de la vida, tienen éxito en lo que hacen y realmente muestran una vida muy sencilla y que sabemos que no lo es tan así,
Entonces, cuando se enfrentan a las circunstancias de la vida, cuando hay algo que los frustra, cuando hay algo que no les sale como ellos pretenden, entran muy rápidamente en una frustración que muchas veces genera a una decisión, ¿no?, en la conducta. Entonces, hay que prestar mucha atención a esto también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los chicos, con las redes que consumen? Y bueno, volver también a esto que decías vos, ¿no? Esto de... el cara a cara. Sí, el cara a cara, la vida de club, la vida del deporte, las cuestiones que tienen que ver con cuestiones a veces obvias, pero que son muy importantes en la prevención en salud mental. Y sí, casualmente Australia, que prohibió las redes sociales a menores de 15 años, el gobierno fomenta que vayan al club, que hagan deportes, que hayan actividad social, etcétera, etcétera. Gracias por la presencia. Gracias, Emiliano. Muchas gracias a ustedes. Establecemos aquí la primera pausa, enseguida estamos retornando.